Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea, liberada de décadas de dominio japonés, se encontró en el epicentro de una nueva tensión global. Las potencias victoriosas, Estados Unidos y la Unión Soviética, acordaron dividir temporalmente el país por el paralelo 38 para supervisar la rendición japonesa. Pausa corta. El norte quedó bajo influencia soviética, el sur bajo la estadounidense. Lo que se concibió como una solución provisional pronto se solidificó en una frontera ideológica. En el norte, Kim Il-sung, con el respaldo de Moscú, consolidó un régimen comunista autoritario. En el sur, Syngman Rhee, apoyado por Washington, estableció un gobierno capitalista y anticomunista. Ambas Coreas se reclamaban como el único gobierno legítimo de toda la península, y la retórica de unificación, por la fuerza si era necesario, se intensificó. La Guerra Fría había encontrado su primer campo de batalla caliente. 1. En la madrugada del 25 de junio, el frágil equilibrio se rompe. Al amanecer, Corea se parte en el 38 de paralelo. Comienza la guerra. Con una preparación meticulosa y armamento soviético superior, el Ejército Popular de Corea del Norte lanza una invasión a gran escala. Tropas del norte cruzan ríos. Columnas blindadas de tanques T-34 empujan al sur con una fuerza abrumadora. Las defensas surcoreanas, mal equipadas y tomadas por sorpresa, se desmoronan rápidamente. La capital, Seúl, a solo 50 kilómetros de la frontera, se convierte en el primer gran objetivo. A pesar de una resistencia desesperada, la ciudad cae en apenas 3 días. El gobierno del sur huye, y el avance comunista parece imparable, barriendo la península hacia el sur. La comunidad internacional observa con alarma, temiendo que la caída de Corea del Sur sea solo el primer dominó en caer en Asia. La agresión provoca una respuesta inmediata. En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y con la notable ausencia de la Unión Soviética, que boicoteaba la sesión, se condena la invasión y se aprueba la intervención militar. La ONU interviene. Estados Unidos, bajo la presidencia de Harry Truman, lidera la coalición. 15 naciones más se unirían a la causa, formando una fuerza multinacional sin precedentes bajo la bandera de la ONU. Estados Unidos y aliados se movilizan. Un puente aéreo y marítimo masivo comienza a transportar hombres y material a través del Pacífico. Mientras tanto, en tierra, el caos se apodera de las carreteras del sur. Millones de civiles huyen del avance del norte, creando una crisis humanitaria masiva. Son evacuaciones y refugiados en camino, una marea humana de desesperación que se dirige hacia el único rincón de la península que aún resiste. A principios de agosto, las fuerzas de la ONU y del ejército surcoreano han sido empujadas a un pequeño enclave en la esquina sureste de la península. Es el perímetro de Pusan, una línea defensiva de 230 kilómetros que se extiende alrededor del vital puerto de Pusan. Aquí, la orden es clara: resistir a toda costa. Se convierte en la última esperanza. Perímetro de Pusan, líneas cavadas, arena y cansancio. Durante 6 semanas brutales, los defensores soportan asaltos continuos del ejército norcoreano, que intenta romper la línea y dar el golpe de gracia. La lucha es feroz, a menudo cuerpo a cuerpo, en las colinas y valles que rodean la ciudad. El apoyo aéreo estadounidense desde portaaviones y bases en Japón es crucial, atacando las líneas de suministro y las concentraciones de tropas enemigas. Resisten al límite, con las espaldas contra el mar, en una batalla de desgaste que determinará el futuro de la guerra. Con sus fuerzas atrapadas en Pusan, el comandante en jefe de la ONU, el general Douglas MacArthur, concibe un plan audaz y extremadamente arriesgado para cambiar el curso de la guerra. Un desembarco anfibio en Incheon, el puerto de Seúl, muy por detrás de las líneas enemigas. Incheon, la apuesta de MacArthur. El plan es criticado por sus enormes peligros. Mareas extremas de hasta 10 metros, estrechos canales de aproximación y defensas costeras. Pero MacArthur insiste. El 15 de septiembre,
una flota de más de 260 barcos lanza el asalto. Lanchas de desembarco se abren paso hacia la costa bajo fuego. La sorpresa es total. Los marines toman las playas y avanzan rápidamente hacia el interior, superando una resistencia norcoreana desorganizada. El rumbo cambia. El desembarco en Incheon es un éxito espectacular, una obra maestra de la estrategia militar que corta las líneas de suministro del ejército norcoreano en el sur. Con las líneas de suministro cortadas, el ejército norcoreano en el sur colapsa. Simultáneamente, las fuerzas de la ONU rompen el perímetro de Pusan y comienzan a avanzar hacia el norte. La pinza estratégica de MacArthur se cierra. En menos de 2 semanas, las fuerzas de la ONU recapturan Seúl tras una sangrienta batalla urbana. El ejército norcoreano, atrapado entre 2 frentes, se desintegra. Miles de soldados son capturados o se rinden. El objetivo original de la ONU, restaurar la frontera del paralelo 38, se ha logrado. Pero el éxito embriagador lleva a una nueva y fatídica decisión: unificar toda Corea por la fuerza. Las fuerzas de la ONU cruzan el paralelo 38 y comienzan un avance veloz hacia el Yalu, el río que marca la frontera con China. Carreteras atestadas, banderas de la ONU ondeando y una sensación de victoria inminente llenan el aire. El final de la guerra parecía estar a la vista, pero el avance hacia la frontera china había activado las alarmas en Beijing. Mao Zedong, líder de la recién establecida República Popular China, ve la presencia de tropas estadounidenses en su frontera como una amenaza existencial. A través de canales diplomáticos, advierte que no permanecerá inactivo. Las advertencias son desestimadas por MacArthur como un farol. En secreto, cientos de miles de voluntarios del Ejército Popular Chino comienzan a cruzar el río Yalu por la noche, infiltrándose en las escarpadas montañas del norte de Corea. China entra en masa. A finales de noviembre de 1950, lanzan una ofensiva sorpresa masiva. Invierno crudo, marchas nocturnas y el sonido escalofriante de trompetas en la nieve anuncian su llegada. Atacan en oleadas humanas, aprovechando la noche y su superioridad numérica para rodear y abrumar a las dispersas y demasiado confiadas unidades de la ONU. La guerra había tomado un giro dramático y aterrador. La intervención china transforma el avance de la ONU en una retirada desesperada. El ejemplo más brutal de esta nueva fase de la guerra es la batalla del embalse de Chosin. La primera división de Marines de EEE-U y elementos del ejército se encuentran rodeados por 10 divisiones chinas en un terreno montañoso y con temperaturas que caen a 35 grados bajo cero. Comienza un retroceso entre montañas heladas. Durante 2 semanas, los marines luchan para abrirse paso hacia el sur, en una de las retiradas más épicas de la historia militar. Explosiones lejanas, pasos agotadores y un frío que muerde y mata tanto como las balas enemigas. Las armas se congelan, las baterías mueren y la congelación causa miles de bajas. A pesar de las enormes pérdidas, logran romper el cerco y ser evacuados por mar, infligiendo a su vez bajas devastadoras a las fuerzas chinas. La retirada de Chosin se convierte en un símbolo de resistencia y tenacidad. Mientras la guerra en tierra se convierte en una brutal lucha de ida y vuelta, los cielos de Corea se convierten en otro campo de batalla crucial. La Guerra de Corea marca la primera vez en la historia que los aviones de combate a reacción se enfrentan masivamente. En el aire, cazas y bombarderos dibujan estelas sobre las cordilleras. En el noroeste de Corea, en un área conocida como Mig Alley, los F-86 Sabre estadounidenses se enfrentan a los MiG-15 de diseño soviético, a menudo pilotados por experimentados pilotos soviéticos en secreto. Estos duelos aéreos de alta velocidad definen una nueva era del combate aéreo. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea de EE-U desata su poderío con bombarderos estratégicos como el B-29, lanzando una campaña de bombardeo masivo contra las ciudades, industrias y la infraestructura de Corea del Norte, en un intento por paralizar su capacidad de hacer la guerra.
El poder aéreo de la ONU fue fundamental para evitar un colapso total durante la retirada y para estabilizar el frente. Para mediados de 1951, la guerra entra en una nueva y frustrante fase. Después de que las fuerzas de la ONU lograran hacer retroceder a los chinos y recapturar Seúl por segunda vez, el frente se estabiliza. Se produce un estancamiento cerca del 31 Kebu paralelo, la misma línea donde todo comenzó. La guerra de maniobras rápidas se transforma en una guerra de trincheras que recuerda a la Primera Guerra Mundial. Ambos bandos cavan extensas redes de trincheras, búnkeres y alambradas a lo largo de la línea del frente. La lucha se reduce a sangrientas batallas por colinas anónimas, con nombres como Pork Chop Hill o Heartbreak Ridge, que se ganan y se pierden con un coste humano terrible. Mientras la artillería y los combates continúan, comienzan las negociaciones de paz. Pero son negociaciones que van y vienen, estancadas durante 2 años por desacuerdos, principalmente sobre el destino de los prisioneros de guerra. Mientras tanto, la población paga el precio más alto: ciudades arrasadas, millones de muertos y heridos, y familias separadas por una línea de batalla arbitraria. Finalmente, tras la muerte de Stalin y un cambio en el liderazgo de ambos bandos, los obstáculos en las negociaciones comienzan a ceder. 1953. El 27 de julio se firma el acuerdo de armisticio en Panmunjom. No es un tratado de paz, sino un alto el fuego. La lucha se detiene, pero técnicamente la guerra nunca termina. El acuerdo establece una nueva frontera, la línea de demarcación militar, que serpentea cerca del antiguo paralelo 38. A ambos lados de esta línea nace la DMZ, la zona desmilitarizada, una franja de amortiguación de 4 kilómetros de ancho que se convertirá en la frontera más fortificada del mundo. La guerra se calla, pero no termina. El conflicto ha durado 3 años y ha dejado un saldo devastador: casi 5 millones de muertos, la mayoría civiles coreanos. La península queda en ruinas, su gente dividida por una cicatriz de hormigón y alambre de espino. El legado de la guerra de Corea resuena hasta nuestros días. Es una península dividida, 2 naciones que han seguido caminos radicalmente diferentes. Corea del Sur se ha transformado en una vibrante democracia y una potencia económica mundial. Corea del Norte se ha aislado, convirtiéndose en una dictadura totalitaria y nuclear. Las heridas abiertas de la guerra, las familias separadas por la DMZ, siguen siendo una dolorosa realidad. La guerra olvidada, como a menudo se la llama, dejó lecciones duras de la Guerra Fría, sobre los peligros de la política de bloques, la arrogancia del poder y el inmenso coste humano del conflicto ideológico. Pausa corta. Aún hoy, a lo largo de esa tensa frontera, los soldados vigilan, un recordatorio constante de una guerra que se congeló en el tiempo, pero cuyo final aún no se ha escrito.